Vamos a orar, ¿vale? Padre, te damos gracias por tu presencia aquí en esta mañana. Gracias, Señor, por habernos traído con un plan y un propósito que es oír tu voz, Señor. Háblanos, Señor, en el silbo apacible y delicado, Señor. Quita de nuestras cabezas tantas y tantas cosas, Señor, tantas voces que vienen a susurrarnos tantas cosas, Señor. Padre, trae un espíritu de quietud, Señor, en nuestras sillas, Señor, que podamos estar tranquilamente, Señor, sin nada que nos desconcentre, para oír tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría empezar en Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo capítulo 11, versículo 29. Es un pasaje muy conocido. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bueno, este versículo va unido al anterior, ¿no? Y es la invitación que hace Jesús a todo el mundo, ¿no? Todo creyente, todo incrédulo. Y esta invitación es a aquellos que están trabajados, a aquellos que están cargados. Él les invita a que vayamos a Él, ¿no? Y Él nos da una promesa, ¿no? La promesa es que Él nos da descanso, nos da reposo. Él nos dice que demos todas nuestras cargas, pongamos nuestras cargas, pongamos nuestros pesos, pongamos nuestros pecados, pongamos todo aquello que nos carga, que muchas veces no podemos ver a Dios, no podemos escuchar su voz. Y dice que se lo pongamos todo en sus manos, ¿no? Y aquí Jesús hace una alusión o hace una ilustración de un yugo. El yugo era un aparejo de madera que se utilizaba en la agricultura, todo lo hemos visto, ¿verdad? Un trozo de madera con dos aberturas, y servía para poner encima de dos animales de la misma especie, ¿no? Normalmente se utilizaban a los bueyes. Y para que el trabajo tuviera éxito, para que ese agricultor tuviera éxito en el momento de arar, de hacer surcos en la tierra, se tenía que poner a un lado un buey maduro. No quiero llamar un buey viejo porque la predicación va de esto, ¿no? De bueyes viejos, hombres viejos. ¿Quién hay aquí hombres viejos? ¿Quién hay aquí hombres viejos? Manolo, hombre, viejos no, somos maduros. Algunos maduros nos vamos a caer del árbol y verás. Pero bueno, Jesús quería darnos esta ilustración, ¿no? De un yugo donde iban a ir dos bueyes. En un lugar se ponía un buey maduro, un buey con experiencia, un buey que sabía escuchar la voz del amo, un buey que sabía escuchar cuál era la dirección que tenía que tomar, cuándo había que parar, cuándo había que arrancar, ¿no? Y en el otro lado ponían a un buey joven, un buey inexperto, un buey que, aunque tenía quizás más fuerzas que el buey maduro, el propósito era que aprendiera de él. Y por eso Jesús nos dice esto, ¿no? Aprended de mí, aprended de mí. De la manera que el buey joven tenía que aprender del buey maduro, así nosotros tenemos que andar con Jesús y aprender de él. Joel habló el domingo de unidad, ¿no? Y creo, Javi ha estado orando, cuando ha estado orando por mí, hablaba de eso, solamente unidad, la iglesia unida, el cuerpo de Cristo
unido. Y creo que no es casualidad que pase esto, ¿no? Y si queremos que la Iglesia avance, si queremos que el centro prospere, si queremos que Betel se extienda a todos los reinos de este mundo, el cuerpo de Cristo tiene que estar unido. ¿Sí? Unido. Tenemos que estar unidos, con un mismo sentir, poniendo nuestros ojos en la meta, poniendo nuestros ojos en Cristo. No poniendo nuestros ojos en cosas egoístas, cosas materiales, en cosas que son pasajeras, sino en las cosas que no se ven, como dice las Escrituras, ¿no? En las cosas eternas. Y Dios ha puesto en mi corazón una palabra, ¿no? La necesidad de andar juntos, de ir de la mano, ¿no? La generación antigua y la generación nueva. Es como si estuviéramos en un yugo. Creo que si queremos prosperar, si queremos madurar, si queremos alcanzar los propósitos que Dios tiene para nosotros, tenemos que ir andando juntos, de la mano. Generaciones antiguas y generaciones nuevas. ¿Quién se considera aquí una generación antigua? No os estoy llamando viejos, antigua, maduros. ¿Y quiénes son los nuevos? ¿Y los demás de dónde sois? ¿De dónde sois? Han levantado 10, maduros han levantado 10, jóvenes han levantado vosotros 10, ¿y los demás dónde estáis? Bueno, a ver si os encontráis en esta mañana. Es eso, yo veo que tenemos que ir juntos de la mano, ¿no? Generación antigua y generaciones nuevas. Vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 17, y vamos a ver una historia que no la habéis escuchado nunca. 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 4 al 7. Primera de Samuel 17, versículo 4 al 7. En mi Biblia se titula David mata a Goliat. ¿Habéis escuchado la historia? ¿Sí, no? Dice en el 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Bueno, hemos escuchado cientos de veces esta historia, la historia de David y Goliat. Seguramente los niños se saben esta historia mejor que los adultos, ¿no? Y trata sobre un joven de 16, 18 años, no se sabe, o por lo menos no sé la edad exacta, pero es la historia de este niño, un joven que mató a un gigante, ¿no? Ahora yo veo que es más que una historia, ¿no? La historia de David y Goliat es mucho más que una historia que se cuenta a los niños en la escuela dominical. Es más que una historia de 2 hombres, es más que una historia de una lucha entre 2 pueblos. Es la guerra entre 2 reinos espirituales. Y tenemos que ser muy conscientes de esto. Es la guerra entre 2 reinos espirituales. Yo siempre digo que la Biblia sí es un libro de amor, es un libro de redención, ¿no? Vemos cómo Jesús se nos presenta por el Antiguo Testamento por medio de profecía en la vida de Jesús. En el Nuevo se habla de su vida, y es un plan de redención para nosotros, gente que estábamos caídos, gente con una naturaleza adámica. Y la Biblia habla de eso, ¿no? Habla de cómo Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir y a perdonarnos de todos nuestros pecados. Pero toda esa vida de amor, esa vida de redención va unida a una guerra. Va unida a una guerra.
Estamos en una guerra. Estamos en una guerra. Si tú eres un creyente, si tú eres cristiano, si tú has entregado tu vida a Cristo, creo que somos unánimes y podemos decir que el día que nos entregamos a Jesús estamos participando de una guerra. Una guerra entre el reino de Dios o el reino de los cielos, como dice la Biblia, contra el reino de Satanás o el reino de las tinieblas. ¿Es así? Es así. Una lucha que no acabará hasta que estemos en la presencia de Dios. Una lucha que no acabará hasta que no estemos juntamente con Cristo. Empezó mucho antes de Génesis 1. Esta guerra empezó mucho antes de Génesis 1, de cuando Dios expulsó al ángel de luz por su rebelión, ¿no? ¿Os acordáis? Dios estaba en el trono, en su presencia, estaba rodeado de ángeles y había uno, el ángel de luz, el ángel que llevaba la alabanza, el principal ángel que había, ¿no? Él quiso ocupar el trono de Dios, él quiso usurpar el trono de Dios y Dios le expulsó. Dice la Biblia que este ángel se llevó a 1/3 de los ángeles que estaban con Dios. Y a partir de ahí estamos viviendo en una lucha continua. Una lucha continua. ¿Quién prevalece? ¿El reino de Dios o el reino de Satanás? Vienen a nuestras vidas luchas y problemas y dificultades. ¿Y quién prevalece? ¿Prevalece o Dios o Satanás? Siempre estamos ahí intentando luchar con esto. Goliat significa el que toma cautivo. Y es un nombre muy, muy apropiado para Satanás. ¿Qué decía Jesús en Juan 10:10? El diablo viene para robar, matar y destruir. El único propósito que quiere Satanás es robarnos, matarnos y destruirnos. Él no entiende de gracia, él no entiende de misericordia. Él no va a parar hasta con nosotros, con nuestros hijos, con nuestros ministerios. Él no va a parar hasta haber destruido toda nuestra vida. Esta mañana ha salido un chico de mi casa, del Montecillo. Ha estado con nosotros, ha estado en Betel como 15 años, ¿no? Y estaba en disciplina, causas, no vamos a hablar de las causas, y esta mañana me ha dicho no podía, no aguantaba más, ¿no? Una persona con 15 años en Betel. 15 años que en cierta manera, en 15 años te da tiempo para conocer a Dios, ¿no? Para conocer a Dios, para saber el plan perfecto que Dios tiene para nosotros. Y vamos a caer muchas veces. Decía la Biblia que caeremos 7 veces y 7 veces seremos levantados, ¿no? Pero hay veces que Satanás hace también su trabajo. El diablo hace a veces también su trabajo, que este chico pues cometió un error, vino aquí a pasar un tiempo en disciplina, pero no ha aguantado, ¿no? Y fíjate, 15 años escuchando la voz de Dios, todo tirado por la borda, carne de cañón, como solemos decir, y un matrimonio arruinado y una vida completamente arruinada. Entonces, no es un juego. Cada vez que hablamos aquí en el púlpito, en las casas, los devocionales, o leemos la Biblia, no estamos hablando de un juego. No estamos hablando de Dios y un diablo que está con unos cuernos o un pincho y con una cola. No, estamos hablando de algo real. Hay un reino, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y este Goliat era un gigante, medía más o menos 3 metros, era un experto en armas, era un experto en batallas. Y dice la Biblia que por 40 días, cada mañana y cada tarde, retaba y se burlaba del ejército de Israel, ¿no? Imagínate 40 días. Este hombre cada mañana y cada tarde bajaba al valle, ponía sus ojos en el pueblo de Israel y empezaba a burlarse de ellos. Y empezaba a retarles, ¿no? Que mandaran un soldado de Israel para luchar contra ellos. Era una costumbre entre los pueblos de Oriente de enfrentarse los 2 guerreros más fuertes, ¿no? Así se podía evitar muchos muertos y mucho derramamiento de sangre, ¿no? También hay que recordar y hay que ver que Israel se jugaba mucho
¿no? Israel se jugaba mucho. El que perdiera sería esclavo del que ganara. Y según la razón, según nuestro razonamiento, ¿quién ganaría? Humanamente, ¿quién ganaría? Si se presenta aquí un Goliat con 3 metros, con una espada que mide como yo, con una lanza, con todo lleno de mallas, ¿qué haríamos? Correr. Mira, alguno listo. Hay alguno diría, yo voy a por él y yo. Creo que la mayoría estábamos ya por ahí por las puertas corriendo, ¿no? Lo peor de todo esto era eso, ¿no? El pueblo viviría sometido, el pueblo de Israel viviría conforme a las costumbres de los filisteos, les llevaría a adorar a dioses paganos, a otros dioses, y es la historia de Israel, ¿no? Como lo conocemos, ¿no? Israel estuvo en Egipto 400 años, cogieron sus costumbres, mucha idolatría en los tiempos de los cananeos, ¿no? Cómo se olvidaron de Dios y empezaron a adorar a los falsos dioses, a los Baales. Más tarde de esta historia de Goliat, cómo cayeron y fueron conquistados por los babilonios, por los persas, por los romanos, etcétera, 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 ¿no? Si tú perdías esta guerra, estabas condenado a vivir como esclavo, ¿no? ¿Qué representa Goliat? Goliat representa la oposición. Gigantes son dificultades que vienen a nuestras vidas, ¿no? Son problemas, son situaciones difíciles, son situaciones que se levantan delante de nosotros y no vemos salida. Si se te pone un gigante delante de ti, no ves nada. No ves salida, no ves solución, solamente ves a ese gigante hablándote, burlándose de ti, retándote, ¿verdad? Los gigantes pueden ser personales, pueden ser vicios, las drogas, el alcohol, el juego, pornografía, pueden ser enfermedades, pueden ser pecados que tenemos dentro de nosotros, soberbia, orgullo, ira, problemas familiares. Estamos llenos, ¿no? Cada día vienen gigantes a nuestras vidas. ¿Es así? ¿Es así? ¿Quién no ha tenido ningún gigante delante de él? ¿Quién no ha tenido? Leonardo, es que siempre tiene que ser. ¿Quién no ha tenido gigantes? Todos. Uy, el Leonardo, cuando llegues a casa te voy a dar una que verás. Siempre vienen gigantes, no estamos exentos. Enfermedades, problemas familiares con nuestros hijos, dificultades financieras, pecado, vicios, todo lo que he dicho. Gigantes que se levantan delante de nosotros y no vemos más allá de nuestros ojos. O en la iglesia, ¿no? Como un cuerpo de Cristo, también se levantan gigantes. Enfriamiento. Hay épocas donde el Espíritu, no tienes que hacer nada y el Espíritu de Dios está moviéndose en medio de nosotros, ¿no? Y sientes una presencia de Dios tan fuerte, tan real, pero otras veces no sientes nada. Enfriamiento, a veces tolerancia del pecado, falsas doctrinas. Estamos muy acostumbrados hoy a escuchar falsas doctrinas que son completamente contrarias al Evangelio, ¿no? Y dices, ¿cómo la gente puede predicar esto? Y lo peor, ¿cómo gente puede escuchar esto, ¿no? Doctrinas como la superfe o la prosperidad, todas estas historias, ¿no? Y estos gigantes se levantan delante de nosotros con un propósito, ¿eh? El propósito es que no veamos las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas. ¿Qué podemos hacer cuando un gigante viene delante de nosotros? ¿Qué podemos hacer cuando un gigante aparece en medio de nosotros? Pues la historia de David nos enseña dos maneras que podemos actuar
con consecuencias completamente distintas. ¿Cuál era el arma más poderosa de Goliat? A ver, en alto, no os cortéis. ¿Cuál era el arma para vosotros más poderosa de Goliat? La altura, no. La fuerza tampoco. La espada tampoco. La lanza tampoco. ¿Sabes cuál era? La palabra. La voz. La voz de Goliat era la fuerza más poderosa que tenía este gigante. Este gigante por 40 días, cada mañana y cada tarde, gritaba, voceaba, se reía del pueblo de Israel, se burlaba del pueblo de Israel. Esa era su fuerza. Primero encontramos a Saúl. Saúl, como sabéis, fue el primer rey de Israel, fue escogido como rey. Y es conocido por su valor. Dice que era alto, de buena apariencia, impresionaba. La Biblia dice que era el hombre de hombros arriba más grande. No sabemos cuánto mediría 2 metros, ¿no? Más o menos. Ponle un hombre de 2 metros. Buena apariencia, destreza con la espada, sabía pelear, ¿no? Era 1 metro más alto Goliat, pero bueno, era el rey. Él tenía que tener las agallas para poder enfrentarse a él. Mira lo que dice en el versículo 11. Primera de Samuel 17, versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué dice? Se turbaron y tuvieron gran miedo. Oyendo Saúl. Lo que le produjo miedo a Saúl, ¿qué fue? Las palabras de Goliat. Goliat hablando, Goliat gritando, Goliat vociferando. En el versículo 24 encontramos al pueblo igual. Dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Imagínate, todo el pueblo amedrentado. Saúl con miedo, Saúl con gran temor. El pueblo huía del miedo que tenía cada vez que Goliat hablaba a ellos. La voz de Goliat paralizó a todo un ejército. Y la voz de Satanás es la que puede paralizarnos a cada uno de nosotros. La voz de Satanás puede paralizarnos a cada uno de nosotros. Tenemos que esforzarnos en buscar a Dios. Tenemos que esforzarnos en escuchar a Dios, que la palabra de Dios sea revelada en nuestros corazones. ¿Cuántos de nosotros hemos cambiado de vida por escuchar la voz de Dios? ¿Cuántas veces Dios ha traído una palabra rema a nuestro corazón y ha cambiado todo? ¿Sí o no? Veníamos con problemas, tantos problemas tan gordos, tan grandes, tan gigantes. Hemos escuchado una palabra rema, una voz de Dios que va a lo más profundo de nuestros corazones. ¿Y qué ha pasado? Esa voz lo ha cambiado todo. Esa voz lo ha cambiado todo. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que escudriñar las Escrituras. Tenemos que buscar palabras reveladas del corazón de Dios a nuestro corazón si queremos conseguir y avanzar y tener los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. He aprendido una cosa. Lo único que puede hacer Satanás es gritar y vociferar. Lo único. ¿Sabes por qué? Porque la victoria ya es nuestra. La victoria es tuya. Tú tienes que agarrarla, tú tienes que tomarla para ti. Satanás puede vociferar, Satanás puede gritar. A veces caemos en el error de escucharle. No vales, no eres capaz, no puedes, ¿no? Dios te ha dejado, esta enfermedad te va a matar. Tantas y tantas voces que a veces escuchamos, ¿no?
Pero es lo único que Satanás puede hacer: gritar y vociferar. ¿Por qué? Porque la batalla es nuestra. La batalla está ganada. Cristo venció el poder de las tinieblas derrotándolos en la cruz del Calvario. Cuando Jesús dijo consumado es, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir consumado es? Está hecho, ya está. Tenemos que ir ahí, a Él, tenemos que descansar y reposar en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Hay una película que me inspira, Rocky Balboa. ¿Quién ha visto Rocky Balboa? No tengáis vergüenza. Me he visto todas y me las he visto varias veces. Y es un ejemplo que hemos escuchado en muchos otros pastores, ¿no? La película de Rocky se partía la cara con todos, ¿no? Todos. ¿Y cómo aparecía Rocky? Con la cara toda desfigurada, con sangre, con morado, todo. ¿Pero qué hacía? Cuando le daban el cinturón, él la cogía, ¿y a quién se la daba? A su mujer. ¿Cómo se llama su mujer? Marian. Si vosotros también conocéis la historia. ¿Y qué significa esto? Marian era más que vencedora. ¿Por qué? Porque no se llevó ningún guantazo, no se llevó ningún puñetazo, se llevó el dinero y se llevó el cinturón. Con Cristo nos pasa lo mismo. Cristo se ha partido la cara por nosotros en la cruz del Calvario. Dice que por nosotros se hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Él cargó con todos tus pecados y mis pecados en la cruz del Calvario. No hemos tenido que hacer nada. ¿Has tenido que hacer algo? Solamente una oración. Aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Y si no, ¿por qué te crees que Goliat no atacó a Israel? ¿Por qué no atacó Goliat a Israel? Goliat sabía perfectamente que Saúl estaba temeroso. Goliat sabía perfectamente que el ejército de Israel estaba huyendo. ¿Por qué no fue Goliat a atacarlos? ¿Por qué no dijo, esta es la ocasión para acabar con Israel? ¿Sabéis por qué? Porque Goliat sabía que Dios estaba con Israel. Goliat sabía que Dios estaba con ellos. Seguramente le contarían una historia de sus antepasados de un tal Caleb. ¿Os acordáis? Con 85 años, cómo conquistó el monte Hebrón y tuvo que matar al rey de los anaceos, al rey de los gigantes. Tú puedes hacer dos cosas: escuchar la voz de Satanás. Si escuchas la voz de Satanás, tu vida no va a ser prosperada. Vas a vivir en amargura. Hay cristianos que viven en amargura. Hay cristianos que viven con su cabeza mirando a los pies, tan cargados de tantas y tantas voces que vienen a nuestras vidas, que no nos permiten tener libertad de levantar nuestras manos y darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Y por qué? Porque hacemos como Saúl. Escuchamos a Goliat. Escuchamos a Goliat. Escuchamos sus gritos. Escuchamos sus bravuconerías. ¿Qué hizo David? Versículo 23. Dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. ¿Y qué dice? Y las oyó David. David oyó las mismas palabras que Saúl y que el pueblo, pero su reacción fue completamente distinta. Yo veo aquí virtudes en la vida de David, ¿no? Y puedo ver virtudes en grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios, que a lo largo de los años han vencido gigantes. Aquí hay mucha gente, muchas veces parecemos insignificantes, muchas veces decimos, es que no somos nada ni nadie.
Es que venimos de un trasfondo de drogas, alcohol y cómo Dios va a usarnos, y eso es todo mentiras de Satanás. Eso es todo mentira. Hay aquí hombres y mujeres de Dios que han vencido gigantes. Y ahí veo dos cosas aquí, ¿no? David estaba encendido en pasión y en celo por las cosas de Dios. Estaba encendido por las cosas de Dios. Había un celo de hacer las cosas para Dios. Yo me acuerdo en los principios de Betel, había un celo en nosotros. Había una pasión por hacer cosas. Y no es cuestión de contar batallitas y no es cuestión de contar historias antiguas, pero vivíamos el Evangelio de una manera tan real, tan natural. Vivíamos por fe, no teníamos comodidades en nuestras casas, en nuestras comunidades. No teníamos los vehículos ni mucho menos como ahora. Comíamos pan con patatas y cenábamos patatas con repollo y repollo con patatas. Pero había un celo en nuestras vidas, había una pasión por hacer cosas para Dios. Y fíjate, en 30 años estamos en más de 100 ciudades y en más de 20 países. ¿Por qué? Porque un grupo de personas en los principios de Betel tuvieron celo y tuvieron pasión por las cosas de Dios. Fíjate las palabras de David. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Un chico con 16 años o 18 años diciendo estas palabras. El gran rey temeroso, el pueblo huyendo. Y cuando este chaval, este joven, oye la voz del Goliat, ¿qué dice? ¿Quién es este filisteo incircunciso? ¿Quién es este pagano? ¿Quién es este pagano para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David no estaba preocupado en sí mismo. David no estaba preocupado de Saúl ni del ejército. Estaba preocupado porque estaba poniendo en juego el nombre y el honor de Dios. ¿Estáis? ¿Estáis? Estáis muy callados. Y esa tiene que ser nuestra labor. Tenemos que estar prendidos de fuego. Tenemos que estar celosos por las cosas de Dios. Le dijo también David a Saúl, no desmaye tu corazón, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Así, sin cortarse, sin pensárselo. No se lo pensó. No vio al gigante, él con 1,5 metros a lo mejor, o 1,60 m o 1,70 m. No te preocupes, Saúl. Tu siervo irá allí y peleará contra este filisteo. Si queremos extender el reino de Dios, las 2 generaciones tenemos que estar encendidos en el poder del Espíritu Santo. En el tabernáculo de Moisés, creo que el altar y el candelabro siempre estaban encendidos. Le he preguntado a Pepe y estaba dudando si el altar estaba siempre encendido. El candelabro siempre estaba encendido. Los levitas tenían que encender y reponer el aceite. Tenía que ser aceite puro de oliva y cada día tenían que reponer el aceite para que la lámpara estuviera encendida. Jesús en el mensaje a la iglesia de la Odisea les dijo, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pablo dijo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Tenemos que estar encendidos. Tiene que haber pasión en nuestras vidas. ¿Estáis? Todo es de Dios. ¿Qué sería si no fuera por Dios? ¿Qué hubiera sido de nuestras vidas si no hubiera sido por Dios? Si una silla me hubiera librado de la droga, yo adoraría esa silla. Si esto me hubiera librado de la droga, yo adoraría este mueble. Pero Dios es el que me ha librado de la droga y de tantas cosas.
Él tiene que ser lo primero en nuestras vidas y lo más importante. Entonces hay que tener fuego, hay que tener celo, como David. La segunda cosa que veo es fe y confianza. David sabía que Dios era fiel. Dice la Biblia que aunque nosotros seamos infieles, Él siempre permanecerá fiel. David sabía que Dios era fiel, que no le iba a dejar ni a desamparar. Dice el Salmo 94, versículo 14, no vayáis. Dice, Dios no abandonará a su pueblo ni desamparará a su heredad. Qué bueno es esto, ¿no? Saber que Dios no nos va a abandonar. Pero no te va a abandonar ni a ti ni a mí, sino que no va a abandonar a nuestra herencia, a nuestros hijos, tanto físicos como espirituales, a nuestra descendencia. No podemos perder en Betel estos principios que encontramos en David. Como bueyes maduros, tenemos que pasar el relevo a los bueyes jóvenes. Pasión, celo, fe, confianza. Todos sabemos cómo acaba la historia, ¿verdad? David cogió una honda, cogió 5 piedras del arroyo, lanzó una piedra sobre la frente del gigante y con la espada de Goliat le cortó la cabeza. Qué gran victoria, ¿no? Qué gran ejemplo, qué gran historia para contar, ¿no? De cómo una generación joven, como apenas un chaval, pudo dar una victoria tan grande para Israel. Vamos a irnos 50 años después. Segunda de Samuel, capítulo 21. Segunda de Samuel, capítulo 21. Creo que son, bueno, no he mirado muy bien, pero 45, 50 años después. Segunda de Samuel 21, versículo 15. Dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. David estaba en sus últimos años de su vida. Le quedaban pocos años de vida. Calcula que ahora tendría pues unos 70 años o no llegaba, pero se aparece otra vez los filisteos y aparece otro gigante. Y es lo que os quiero dejar en esta mañana. Los gigantes no se acaban. Tú puedes matar un gigante y puedes pensar, ya está, al cabo del tiempo se te puede aparecer otro gigante. Sobrepasamos problemas, sobrepasamos dificultades, sobrepasamos situaciones adversas y cuando las pasamos tenemos que estar preparados por si vienen más. Y aquí le pasa a David, ¿no? Da a entender que era un descendiente de Goliat con una espada nueva y David salió a pelear a por él, ¿no? Y no sabemos si David subestimó al gigante. Lo que sí podemos aprender los bueyes maduros es que las victorias del pasado no nos sirven para las presentes ni para las futuras. Las victorias del pasado no nos sirven para las presentes, las luchas presentes ni el futuro. Por eso muchas veces los que más tiempo llevamos decimos, yo ya sé cómo va esto. Yo ya sé cómo va esto. A mí no hace falta que me diga cómo tengo que hacer las cosas. ¿Por qué? Porque llevamos muchos años haciéndolo y nos creamos sabios en nuestra propia opinión. Y David quizás estaba pensando en esto, ¿no?
De la misma manera que maté a Goliat, voy a matar a este. Quizá David bajó sus brazos. Y muchas veces nosotros, los que más tiempo llevamos, bajamos los brazos. Perdemos la pasión, perdemos el celo, perdemos la fe, perdemos confianza. Llevamos nuestra familia, nuestra vida espiritual, nuestro ministerio, lo llevamos como de una forma mecánica, ¿no? Y podemos caer en el error que cayó David. Dice que este gigante casi acabó con su vida. David no pudo matar al filisteo. Dice que lo mató, 17, mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no seas que apagues la lámpara de Israel. Me encanta este versículo, porque vemos un cambio de generación. ¿Qué le dijo la generación nueva a David? ¿Qué le dijo? Nunca más saldrás a pelear con nosotros. Es el momento en que tenemos que matar gigantes nosotros. Y fue lo que hizo. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Y yo creo que es, cuando he dicho antes que tenemos que estar unidos, tenemos que estar de la mano, yendo adelante, yo creo que tenemos que hacer esto, ¿no? La generación nueva tiene que empezar a matar gigantes. La generación nueva tiene que levantarse y empezar a matar gigantes. David levantó una generación, los valientes de David. Dice que sus rostros eran como rostros de leones y ligeros como gacelas. Dice que un hombre mató a 800 hombres, otro se quedó luchando y se le quedó la espada pegada a su mano. Otro defendió un campo de lentejas. ¿Sabes de dónde salieron todos estos? De la cueva de Adulán. ¿Y cómo eran estos? Estos no eran grandes. Estos no eran matadores de gigantes. Estos no eran expertos en luchas. La Biblia los describe como endeudados, amargados y afligidos en espíritu. A mí me toca esto de Adulán porque veo los principios de Betel y veo esto. Principios de Betel vinimos un grupo de chicos, de chicas, afligidas, amargadas, endeudados. Y Dios ha levantado un pueblo increíble. Dios ha levantado un pueblo increíble. No saldrás a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. La generación nueva se refirió a David con este nombre, ¿no? Quizás no hay mucha información acerca de esto de la lámpara de Israel. Quizás pueda ser un título honorífico que le quisieron dar en reconocimiento a su trayectoria, pero le llamaron esto. Y la verdad es que David en alguna época no fue un ejemplo. Fue un adúltero, fue un homicida, pero durante la mayor parte del reinado de David, su reinado fue el más próspero. No es casualidad que se le dijera a Jesús como el hijo de David. Él fue luz, él fue un guía para su pueblo, él llevó al pueblo de Israel a adorar al Dios de Israel. Él era la lámpara de Israel. No saldrás a la batalla. Tienes que descansar. Tienes que ponerte a un lado. Que nosotros vamos a empezar a matar gigantes. ¿5 minutos tenéis? Mira lo que dice en el versículo 18. Y ya para terminar, vamos a leer hasta el 22. El título es: Los hombres de David
matan a los gigantes. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en el cual Elanán, hijo de Jaré Oregín de Belén, mató a Goliat, Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Estaban pensando en cómo titular este mensaje y no, la verdad que es que no soy muy dicho en estas cosas, pero en cierta manera puede ser así. Los descendientes de los que matan gigantes harán lo mismo. Los descendientes de los que matan gigantes harán lo mismo. Saúl no mató a gigantes. Su descendencia no mató a gigantes. David mató a Goliat. Y vemos aquí cómo sus descendientes mataron a gigantes. Dice en el versículo 22, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos, y eran 4 los descendientes de los gigantes. ¿Cuántas piedras cogió David? David cogió 5 piedras y usó una. Las 4 restantes las tenían para sus descendientes. Y yo creo que aquí en Betel, ya he terminado, en Betel creo que somos matadores de gigantes. Hemos pasado por muchas pruebas, muchas situaciones difíciles. Muchos gigantes han querido acabar con nosotros, acabar con el ministerio, acabar con todo. Y yo creo que Dios está levantando otra generación. Los que mataron gigantes, sus descendientes harán lo mismo. Amén. Que Dios os bendiga.